Kant, los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza. Esta obra de Kant apareció en 1786. Se sabe, sin embargo, por la correspondencia de Kant con Johann Lambert, que el plan de esta obra fue anterior al de la crítica de la razón pura. No sucedió lo mismo con su ejecución, pues ésta dependía fundamentalmente de la crítica de la razón pura, en la medida en que allí se presentaba la legitimación de las pretensiones del conocimiento del objeto a partir de los alcances y límites de la razón. No casualmente, los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza se localizan ya en el proyecto del sistema metafísico que Kant expone en la sección sobre la arquitectónica de la razón pura, como una fisiología inmanente de los objetos del sentido externo, la cual corresponde en el prefacio de los principios metafísicos a una metafísica real de la naturaleza corpórea. Pero Kant da aquí un paso más, por cuanto determina esta metafísica particular de la naturaleza como una aplicación de los principios trascendentales fijados en la crítica, al género de los objetos del sentido externo, es decir, a la materia. Por principios trascendentales se entiende el sistema de las determinaciones a priori del entendimiento, presente en general en la analítica trascendental y específicamente en la deducción trascendental, el esquematismo y los principios sintéticos del entendimiento puro. No deja de ser paradójico, sin embargo, que Kant caracterice la aplicación de estos principios trascendentales como ciencia pura de la naturaleza, aunque en su desarrollo parte de un concepto empírico, a saber, del concepto de materia. Por esta razón, aunque sea innegable la íntima correspondencia entre la crítica a la razón pura y los principios metafísicos, es igualmente problemático saber en qué radica esta correspondencia y cómo se lleva a cabo. No obstante, en ambos textos se encuentran pasajes que en este sentido proporcionan una indicación importante. En el prefacio a los principios metafísicos anota Kant, por ejemplo: es en efecto muy curioso que la metafísica general, en todos los casos en que requiera de ejemplos e intuiciones para procurar un significado de los conceptos puros del entendimiento, tenga que tomarlo siempre de la teoría general de los cuerpos, por tanto de la forma y principios de la intuición externa. Y cuando estos ejemplos no se encuentran acabados, ella anda a tientas, inestable y vacilante, entre un montón de conceptos desprovistos de sentido. De manera semejante se pronuncia Kant en la observación general al sistema de los principios, la cual es justamente una adición a la segunda versión de la crítica. Es algo muy notable, dice Kant, que la sola categoría no pueda hacernos comprender la posibilidad de ninguna cosa y que siempre tengamos necesidad de una intuición para descubrir la realidad objetiva del concepto puro del entendimiento. Pero es todavía más notable que para comprender la posibilidad de las cosas por las categorías y por consiguiente para probar la realidad objetiva de estas últimas, tengamos siempre necesidad no solo de intuiciones, sino también de intuiciones externas. Es claro el parentesco entre estos dos textos, incluso por la elección de ciertos términos. Sin embargo, es de mayor importancia observar que, según el primer pasaje, la prueba de la realidad objetiva de las categorías cuya fundamentación se logra en virtud de la posibilidad de la experiencia solo se establece en conexión con la forma y principios de la intuición externa. Andar a tientas, errante y vacilante es el destino de la metafísica general, hasta tanto no se exponga completamente la teoría general de la naturaleza corpórea. Así como la matemática, señala Kant en el prefacio a la segunda versión de la crítica de la razón pura, depende de las formas puras de la intuición, la física de percepciones empíricas cuya dabilidad debe garantizarse previamente para poder experimentar algo, así también la razón pura tiene que remitirse con sus principios a la naturaleza y emprender así lo que la razón misma busca en ella de acuerdo a lo que de ella debe aprender, pero que por sí sola no podría saber. Es por tanto necesario determinar no sólo lo que la razón puede lograr por sí misma, sino también dónde su capacidad comienza a tener necesidad de recurrir a los principios de la experiencia. Aquello que escapa al saber mismo de la razón, lo expone Kant en los principios metafísicos, y no es en último término otra cosa que la diferencia específica de las materias, la cual no puede producirse ni darse a priori. Por este motivo, la metafísica corpórea resulta más que útil, indispensable para la metafísica general. La conexión entre la crítica de la razón pura y los principios metafísicos encierra, por lo visto, un doble aspecto, pues por un lado, esto se apoya en el despliegue que la crítica hace de una actividad previa de lo que puede devenir de un modo posible objeto para la razón, pero por el otro, Kant los piensa al mismo tiempo como una aplicación en la que se instalan ciertos rasgos específicos en virtud de los cuales es posible saber realmente hasta dónde puede ejecutarse el conocimiento humano, es decir, hasta dónde es posible establecer una diferencia específica. No es fácil comprender, sin embargo, que lo que debe ser deducido por medio de una aplicación de los principios trascendentales proporcione justamente la condición para la comprensión de estos principios.